Las autoridades chilenas han señalado que las cárceles están al borde del colapso. Un sistema diseñado para 45.000 reclusos hoy tiene cerca de 60.000. El hacinamiento en algunos recintos supera el doble de su capacidad, generando pésimas condiciones para el cumplimiento adecuado de las penas y también fomentando el delito. Desde el 2020, el aumento de la población penitenciaria ha sido exponencial, incrementándose en un 57%. Todo esto en una infraestructura que no soporta tal carga y un sistema penitenciario incapaz de dar atención y oportunidades para la reinserción a los reclusos. Chile tiene hoy de las tasas más altas de encarcelamiento en el mundo, con cerca de 266 personas por cada 100.000 habitantes, y todo indica que de seguir así estaríamos en el camino de México, Colombia, Brasil y terriblemente Ecuador. El gobierno de Gabriel Boric tiene un plan de nueva infraestructura penitenciaria y ha propuesto construir una nueva cárcel de alta seguridad y también ampliar los módulos ya existentes. Pero, ¿realmente es esta la solución al problema penitenciario en Chile? La percepción de inseguridad aumenta cada vez en la población y el sistema político parece empeñado en encarcelar más gente, toda vez que tanto la justicia como la política enfrentan una fuerte crisis de confianza. ¿Cómo encauzar esta discusión sobre las cárceles considerando estos problemas de confianza en el sistema que tiene Chile? Para discutir sobre esto nos encontramos con Pablo Carvacho, un especialista de la Universidad Católica de Chile, especialista en temas de seguridad, para abordar esta temática aquí en un nuevo capítulo de Anatomía del Caos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Para presentarse, Pablo, tú eres abogado de la Universidad de Chile, con un magíster en Sociología por la Universidad Católica, un abogado con vocación de sociólogo. Así es. Sí. Muy bien. Y tienes además un máster en Ciencias del Derecho por la Universidad de Stanford y doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo. Actualmente, Pablo es director de investigación y desarrollo del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Ya que estamos hablando sobre el problema de la seguridad y las cárceles, hemos avanzado en la discusión en el último tiempo en Chile a través del caso Bukele. Cuando vamos a hablar sobre el problema de las cárceles en Chile, nos lleva inmediatamente a la cuestión del Salvador. Los medios nos llevan allá, la gente cuando comenta qué es lo que pasa en las cárceles, bueno, aparece lo del Salvador, pero Chile está muy alejado de eso y sería bueno saber cuál es la situación de las cárceles respecto a América Latina. ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad realmente? Sí. Mira, yo siempre saco a colación una frase de un ex integrante de Gendarmería que en algún minuto dijo que las cárceles están siendo controladas por el narco. A mí me parecieron frases súper irresponsables, la verdad. Porque yo sé que cuando se dicen cosas así se quieren hacer puntos más bien políticos, quieren alertar sobre ciertas situaciones, pero la verdad es que las cárceles han estado y siguen estando bajo el control de Gendarmería. Y eso yo creo que hay poca gente que pueda dudar o decir lo contrario. Es una caricatura, ¿crees tú? Es una caricatura que se hace y yo creo que tiende a pasar mucho en las discusiones en torno a la seguridad, que es que se generan estados de alarma a veces exagerados, tienen una base real, por supuesto, pero se exageran ciertos puntos porque también hay interés en esta discusión. Las instituciones buscan allegar recursos públicos, buscan mejorar sus presupuestos, aumentar sus facultades y por lo tanto para eso tienen que generar un estado de alarma o una sensación de que algo es inminente. Pero la verdad es que yo creo que el sistema penitenciario en Chile es un sistema todavía robusto, que tiene una institucionalidad fuerte, que la corrupción todavía no es una regla general, y donde las personas que están encarceladas cumplen sus sentencias
y están privados de libertad, los escapes o las fugas son mínimos. Por lo tanto, creo que cualquier escenario que trate de plantear que estamos al borde del abismo en términos carcelarios tiene poco fundamento empírico para decirlo. Yo no veo de dónde podrían sacar una idea así. Por el contrario, en Chile lo que ha pasado es que hemos logrado detener a las personas que parecen ser más peligrosas, como los integrantes del Tren de Aragua, de otras bandas. Esas personas en Chile desde hace ya un buen tiempo están en las cárceles y que yo sepa no han salido. Entonces, la realidad es que el sistema de alguna manera está funcionando. Entonces yo creo que esa es la base de la discusión, al menos para mí. Ahora, desde el año pasado, cuando asume el ministro Cordero, hoy día encargado como subsecretario del Interior, asume el Ministerio de Justicia, una de las primeras cosas que habla es sobre el colapso del sistema carcelario, en cuanto a que el sistema tiene aproximadamente 45.000 plazas y hoy día estamos cerca de las 60.000. Entonces eso nos lleva a algunas cifras que son alarmantes, algunas cárceles que tienen el doble, incluso más del doble de su capacidad. Y muchos de esos problemas en Santiago, en el norte también, podrían estar alimentando esta idea de que estamos al borde de un colapso. O sea, son las mismas autoridades, el mismo exministro de Justicia el que lo ha dicho y que ha planteado la necesidad de construir, como se dijo hace poco, una nueva cárcel de seguridad, ampliar los módulos también. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea de la sobrepoblación carcelaria? Yo en general creo creo que la sobrepoblación carcelaria es un hecho, no es discutible. Efectivamente, en pocos años, en menos de 5 años, hemos pasado de tener 40.000 en algún punto a 60.000 prácticamente hoy. Y eso es una cifra altísima para el país que tenemos, para la criminalidad que tenemos, es muy alta. En lo que no concuerdo mucho es que la solución sea tener más cárceles. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente le hemos puesto un tapón al flujo que implica el sistema penitenciario. En la cárcel siempre entran continuamente y salen continuamente personas. Ya sea porque hay beneficios intrapenitenciarios, por libertades condicionales, por distintos motivos. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2016 con la agenda corta? Lo que se hizo fue un proceso de agravamiento de ciertos delitos, por lo tanto, lo que hicimos es que más delitos se sentenciaran o se condenaran con cárcel, pero al mismo tiempo se restringieron los beneficios intrapenitenciarios, se restringieron las libertades condicionales y por lo tanto todas las medidas que permitían que hubiese un punto de salida de este flujo de personas se restringió y se cortó. Lo que hicimos fue empezar a acumular gente en las cárceles. Pero la solución... Con prisión preventiva también. Mucha prisión preventiva, un uso altísimo, abusivo. Chile tiene una de las tasas más altas de prisión preventiva, cerca del 40%, en el caso de mujeres es incluso más alta, y en el caso de delitos de drogas del 60% o más, si no me equivoco. O sea, en esos delitos todo el mundo se va preso preventivo, lo que también es bastante poco ajustado a las normas internacionales que parten de la base de la presunción de inocencia. Por lo tanto, tenemos la prisión preventiva, pero también un estancamiento del flujo de personas. En ese escenario yo no veo por dónde más cárceles pueden ser la solución. La idea de las cárceles de máxima seguridad se planteó a propósito no necesariamente del colapso del sistema, sino de la complejidad que suponía tener a líderes supuestamente muy avesados de bandas de criminalidad muy compleja, organizada, vinculada al narcotráfico, transnacional. En ese contexto se planteó. Por lo tanto, las cárceles de máxima seguridad no estaban pensadas para resolver el hacinamiento carcelario. Por lo tanto, tampoco parecen ser una buena medida. Lo que tiene que ocurrir acá es que, de alguna manera, volvamos
a dar beneficio intrapenitenciario, volvamos a hacer uso de la libertad condicional como un mecanismo de salida temprana en la cárcel, pero también un mecanismo de reinserción social. Es decir, que empecemos a tener un uso más o menos racional de la cárcel. Yo he visto poco esfuerzo, es difícil porque depende de instituciones que tienen mucha autonomía como la Fiscalía, que creo que en esto no jugaba un rol tan bueno. Pero básicamente lo que necesitamos es hacer un uso racional de la cárcel, y la cárcel actualmente se está ocupando de manera irracional, más allá de la discusión que podemos tener después sobre las cárceles de máxima seguridad. Claro, lo que vemos acá en esto que tú dices, que es un uso irracional de la cárcel, es que estamos siguiendo el camino de ciertos países latinoamericanos con lo que conocemos como el populismo penal. Es decir, cuando aumenta la delincuencia, la gente demanda una solución, y lo primero que se les ocurre a los políticos es endurecer las penas, y el sistema judicial y también la fiscalía avanzan en meter más gente a la cárcel, aumentar la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Y esto, claro, empuja al sistema penitenciario a un cierto colapso. Parece ser que Chile tomó esa vía, y la situación que actualmente tenemos en las cárceles responde un poco a eso. Ahora, es difícil pensar que los políticos pueden dar otra alternativa más científica tal vez sobre estas cosas, porque hay una presión también muy fuerte de la ciudadanía que quiere, en términos simples, que se pudran en la cárcel. Y todos sabemos que si tienes una política... o si creas un infierno en la cárcel, probablemente los que salgan de ese infierno van a querer cobrar venganza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos abordar esta lógica perversa de querer meter más gente a la cárcel? ¿Cómo lo trabajamos a nivel sociológico, casi de educación general, pero también que los políticos comprendan que esa no es la vía? ¿Cómo crees tú que se puede avanzar? Yo creo que es importante algo así como un proceso de educación en torno al delito, y creo que los políticos en general que tenemos, son personas formadas, con oportunidades, que pueden entender más o menos por qué las personas terminan vinculadas a trayectorias criminales. Yo creo que es importante entender que detrás de la comisión de delitos, generalmente, sobre todo en Chile, tenemos un perfil muy específico de la población. ¿Y cómo es ese perfil de la población? Son personas, en términos generales, muy desaventajadas socialmente, con pasados de abuso, con pasados de institucionalización. Es decir, muchas de las personas que están en las cárceles tuvieron un paso por Sename, no como victimarios, sino como víctimas, es decir, dentro del sistema proteccional, es decir, vulneraron sus derechos desde muy chicos. Cuando uno entiende las trayectorias de las personas que están en la cárcel, entiende la desventaja y la desigualdad, uno tiende a mirar con otros ojos el resultado de un delito. Esto no significa justificarlo, no significa decir que da lo mismo, no significa quitarle responsabilidad a esa persona, ni libre albedrío ni autonomía, pero uno entiende que en esas condiciones probablemente muchos de nosotros estaríamos en circunstancias similares, que es muy difícil salir de esos circuitos y de la falta de oportunidades. Cuando se genera como una cierta pedagogía en torno a la criminalidad, a por qué las personas terminan en la cárcel, cuáles son las trayectorias de vida de hombres y mujeres que están en la cárcel, uno empieza a pensar entonces como en compensar, empieza a pensar en cómo resolver esas desventajas históricas que han tenido ese grupo de personas. Y ese es el llamado a la reinserción. También es un llamado a pensar preventivamente en ciertos barrios que son altamente complejos y excluidos. Entonces yo creo que una buena parte tiene que ver con eso. Pero castigar también se puede hacer de manera más racional, por otro lado. Y por ejemplo, uno debiese, como tú bien dijiste, transformar el castigo no en infierno, sino en procesos de cambio. Y la evidencia muestra y la literatura muestra que es posible que personas que han cometido delitos bien terribles cambien. Pero para eso el Estado tiene que ser un poco más, digámoslo así, inteligente en la respuesta que da. Si la respuesta es simplemente meter hacinado a la cárcel a muchas personas, el proceso de cambio puede ocurrir, pero va en un sentido negativo. O sea, las personas van a tener rabia, van a tener frustración, se van a vincular con pares
criminógenos, con criminales que le van a enseñar técnicas, que le van a enseñar mundos, redes, porque la cárcel, como cualquier otra, es una red social donde la gente convive y se socializa. Entonces necesitamos, por ejemplo, tener cárceles ya no de máxima seguridad, sino de menor seguridad, de menor intensidad. En Costa Rica tuve la oportunidad de estar evaluando unas cárceles que eran llamadas las unidades de atención integral, que eran cárceles con, digámoslo así, con un modelo totalmente nuevo y disruptivo en torno a la seguridad. Los muros eran bajos, uno tenía vista a larga distancia, la seguridad era menor, las personas podían transitar libremente dentro del recinto, y yo le preguntaba, bueno, acá traen a la sandía escalada. Lo dije en otra forma, pero más o menos le pregunté eso y me dice que no. Me contaban que no, que efectivamente acá habían personas que eran muy complejas. Lo que pasa es que cuando están en los recintos penitenciarios tradicionales es muy difícil que la cultura interna les permita actuar de otra manera. Esta era una cárcel donde la cultura y la organización interna les permitía no ser refractario, ser respetuoso, pero en las cárceles comunes y corrientes que conocemos eso es muy difícil. Los procesos de reinserción parten en la cárcel, pero para eso tienen que haber ciertas condiciones que en Chile prácticamente no se verifican. Ahora, sabemos que si a una persona que ha cometido delitos, que infringe la ley constantemente, si lo tratas peor o lo tratas injustamente, incluso para su criterio, probablemente no vas a reforzar ningún valor positivo en esta persona. Es muy difícil eso. Ahora, pero como sociedad nos cuesta aceptar que esta persona que va a la cárcel merezca un trato mejor o más digno, que se respeten más sus derechos que aquellos que son víctimas. Entonces, no se trata de respetar más los de unos de los de otros, sino que tal vez debiéramos poner también igualmente un énfasis en los derechos de las víctimas y dedicar mayor atención también. Por ejemplo, se me ocurre que una de las maneras de poder luchar contra el populismo penal, o que la gente acepte que, tenemos que tener cárceles de buena calidad, con opciones de reinserción, es que aquellos que sean víctimas también tengan el apoyo del Estado, para que no se vea que solamente el Estado está preocupado de aquellos que delinquen, y además que sale súper caro, porque mantener una cárcel sale caro. Entonces siempre hay la evaluación, que cuántas escuelas estoy dejando de construir, cómo están comiendo los niños en el colegio versus lo que doy en las cárceles. Un poco el argumento del que abusa Bukele también, ¿cierto? ¿Por qué estos delincuentes tienen que comer mejor que los niños? Tienen derechos y los otros no tienen derechos. Y los otros no tienen. Lo acaba de decir a propósito de la crítica que hizo Michelle Bachelet sobre la violación de derechos humanos en El Salvador. Pero para la gente común y corriente que vive la delincuencia, tiene mucho sentido. Sí. Pero es porque ellos también están desprotegidos. Tal vez nos hace falta mirar como Estado a las víctimas también. Yo creo que un sistema de justicia que se preocupa de las víctimas es un mejor sistema de justicia. Y esto es importante porque de alguna manera la respuesta estatal en la provisión de justicia tiene un alto impacto en los niveles de confianza sobre el sistema. Cuando hay confianza en el sistema, se genera un círculo más virtuoso que tiene que ver con la denuncia, con la confianza, con la cooperación con el sistema, y por lo tanto se genera se echa a andar una máquina donde el sistema opera sobre la base, digámoslo así, de los delitos sin tanta cifra negra, puede operar de mejor manera. Por lo tanto, yo creo que el sistema tenga una mirada en torno a las víctimas esencial. En general, los sistemas de justicia como los nuestros se construyen excluyendo a la víctima. Lo que hicieron era transformar el problema del delito entre un problema entre el que comete el delito y el Estado. Y ese es como el origen histórico de los sistemas de justicia. Es como una ofensa al Estado, al monarca, al rey, etcétera, ¿no es cierto? El sistema moderno, pero antiguamente estaba basado en la compensación a la víctima, por eso que existía o pagabas con la vida o la compensación al... Bueno, hay distintos sistemas históricos. Lo cierto es que el sistema penal moderno, donde la cárcel es la principal respuesta, es un sistema que deja de lado a la víctima. Y sabemos que cuando las víctimas tienen pequeños gestos, como que les respondan, como que la fiscalía atienda su preocupación, como que le expliquen, como que les garanticen si comprendieron o no, o sea, cuestiones bien básicas,
la valoración sobre el sistema, más allá del resultado, es mucho más alta. Es decir, las personas no están tan preocupadas, por ejemplo, de conseguir una condena, como de ser escuchadas, de ser atendidas, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia. La justicia no se trata ni de cárcel, ni de abogados, ni siquiera se trata de ir a juicios. El acceso a la justicia parte mucho antes, tiene que ver con la información, con la comprensión de lo que se provee, etcétera. Yo creo que en eso el Estado ha estado, hemos estado un poco al debe. El nuevo servicio de acceso a la justicia y víctimas supuestamente va a reparar en parte esto. La Fiscalía también tiene ciertos dispositivos para víctimas de delitos más graves y de mayor envergadura, pero yo creo que todavía es necesario trabajar en pos de una Fiscalía, sobre todo que sea un poquito más eficiente en la atención, que sea más cuidadosa en la atención, que ocupe servicios un poquito más digitalizados para que las personas puedan realmente saber en qué está su causa, porque la típica cuestión es que nunca más me llamaron, nunca más me enteré. Y esa sensación, ese pequeño detalle hace que de alguna manera el sistema empiece a tambalear. Cuando cae la confianza, caen las denuncias y por lo tanto el sistema empieza a trabajar en base al desconocimiento. No sabemos bien porque en realidad no sabemos cuántos delitos se cometen. Y hablando precisamente de las confianzas, antes de abordar el tema de la confianza en la justicia, que es un temón, cuando hablamos sobre el tema de la seguridad en Chile aparece la reforma de las policías, pero de lo que se habla mucho menos es sobre la necesidad de una reforma, fortalecimiento de gendarmería. Termina siendo siempre el hermano pobre de todas las fuerzas de orden y seguridad, y se sabe poco sobre las necesidades que hay en gendarmería. Uno intuye que siempre son menos de lo que necesitamos verdaderamente, pero en cuanto también a la preparación que puedan tener. Sí. Desde las películas de toda la vida en las prisiones sabemos que cuando hay delito intrapenitenciario, algo de corrupción, sí. No algo, sino que es muy importante la corrupción o evitar la corrupción del sistema por medio de gendarmería. Y la verdad que en Chile no se sabe mucho sobre eso. Todavía es una caja negra donde suponemos o esperamos que no haya tanta podredumbre, pero es necesaria una reforma de gendarmería. ¿Y en qué términos lo plantearías tú? Sí, es bien interesante porque creo que la respuesta tiene que ver con gendarmería, pero un poco más ampliamente con el sistema penitenciario. Tendemos a igualar gendarmería y sistema penitenciario, porque en la práctica nuestro sistema penitenciario es gendarmería. Primero, sobre gendarmería. Gendarmería efectivamente es una institución que históricamente ha sido, me atrevo a decir, maltratada por el Estado, por las otras instituciones de orden y seguridad, el hermano pobre, ellos mismos a veces se califican de esa manera. Originalmente vienen de carabineros, después cobran cierta independencia con un servicio civil arriba, pero después la dictadura en los 70 las despojó de todo tipo de peso en cuanto a seguridad, pero al mismo tiempo las militarizó, una mezcla media rara, porque le metió la cultura militar adentro, pero le quitó las armas también, entre otras cosas. Entonces, es una institución que siempre ha sido usada por el poder político. Yo me atrevo a decir que la derecha chilena, cuando vio que tenía espacio para tomar el gobierno, al principio del 2000, tomó la seguridad dentro de sus temas y tomó gendarmería como una bandera de lucha también. Muchas de las cosas que hicieron nacieron ahí, por lo tanto, en general, gendarmería siempre ha estado como en este limbo entre lo político, lo no político, lo securitario, lo militar, una institución técnica, no tan técnica. Nosotros hicimos un estudio para entender la cultura organizacional de gendarmería y ver cómo esto impactaba en los procesos de reinserción, y salieron muchos resultados bastante interesantes, pero entre otras cosas vimos que la idea de lo militar, del gendarme como un militar que está en una guerra donde el prisionero es el enemigo, es una idea que está fuertemente instalada. Entonces toda la idea de derechos humanos, por ejemplo, que sí hay un currículum efectivamente en gendarmería, o de reinserción social, chocan de alguna manera con esta cultura que está muy instalada.
Por lo tanto, Gendarmería, más allá de los recursos, que yo creo que actualmente ya no tiene tan pocos recursos, tiene un problema, digámoslo así, cultural. Está instalada en la tierra de nadie, en el fondo. Gendarmería tiene como un regambre militar, por un lado, pero se le pide que haga cosas en reinserción social. Tiene este regambre muy fuertemente de guerra, pero se le pide que esté atento a los derechos humanos. Entonces es muy difícil que una institución así sea capaz de desdoblarse. En ningún lado es así. Y esto no es un problema tanto de Gendarmería como del sistema penitenciario. Y por eso te digo que la discusión quizás es más amplia. Y yo soy de los que cree que nosotros deberíamos volver a lo que tuvimos hasta la dictadura, que era un servicio civil que estaba a cargo de las cárceles. Gendarmería es la única institución que no tiene un control civil real, porque el Ministerio de Justicia en la práctica no hace un control civil real. Tendría un cuerpo de vigilancia y además un cuerpo de gestión y de aplicación de la política de reinserción. Exacto, exacto. Un servicio, podríamos, de reinserción social, dentro del cual y bajo el cual esté Gendarmería como en tanto encargados de la seguridad interna y de la inteligencia ahora. ¿Qué es lo que termina pasando? Que Gendarmería, en este afán de legitimarse, de tener un espacio en el circuito de la seguridad, empieza a levantar esta idea de la inteligencia penitenciaria. Y Gendarmería empieza a decir que básicamente el delito ya no ocurre en la calle prácticamente, ocurre solo en las cárceles. Lleva las cosas a un extremo, como que todo estuviese pasando en las cárceles, que por lo tanto necesitan más recursos, más facultades de investigativa incluso. Una cuestión que no es tan fácil de digerir, porque si creemos que la Fiscalía es la que principalmente a través de las policías, entonces empieza a generar un híbrido. También, porque muchos delitos intrapenitenciarios involucran a funcionarios de Gendarmería y no pueden ser ellos los que estén encargados de la investigación. Exactamente. Y muchos parten afuera, se continúan adentro. Claro. Entonces una institución externa. Se le agrega una complejidad al sistema penitenciario que me parece que es absurdo, y que lo único que logra es que la idea de reinserción y de derechos humanos, que son otra de las tres como grandes líneas que deben componer un sistema penitenciario moderno, queden olvidadas en la discusión. Entonces, eso se va a subsanar, creo yo, solo en la medida, y esta es una discusión que va a ser muy de largo plazo, si es que algún día la damos, teniendo un servicio civil que está a cargo de la reinserción social y de las cárceles en general. En otros países son civiles los que dirigen las cárceles. Las cárceles no tienen por qué estar dirigidas por gendarmes necesariamente. Pueden ser o no, pero yo creo que tenemos que lograr una cierta vigilancia sobre más allá del director general de Gendarmería, que puede ser alguien que no sea de la institución. Más allá, o sea, es que yo creo que depende cómo se diseñe esa institución, pero como yo la pienso, hay un director general de ese servicio y Gendarmería está bajo ese servicio. Yo sé que los gendarmes me matarían al escuchar esto, pero yo creo que es la única forma razonable para tener realmente una institución encargada de la seguridad, bien, en un buen sentido como Gendarmería, y otra encargada de la reinserción social. Porque Gendarmería, y esto es una cuestión que yo he estado estudiando últimamente, está encargada de dos lógicas que son casi incompatibles: la reinserción y la seguridad. Una te dice te tengo que mantener encerrado, y otra te tengo que dar espacios de libertad para que puedas cambiar. Son lógicas prácticamente incompatibles. Entonces, la misión, y por esto yo digo siempre, esto no es culpa de Gendarmería, es un problema del diseño del sistema. Y hablando del diseño del sistema, ¿qué parte del problema crees tú que está relacionado con este modelo mixto que tenemos, donde hay cárceles bajo la administración pública y la otra que es concesionada? Uh-huh. ¿Qué parte del problema? Porque hay una cierta crítica y hay otros que dicen que funciona bien. En tu opinión, ¿qué parte del problema es el diseño de las cárceles concesionadas? Yo creo que el diseño que se estableció como regulatorio es un diseño que es muy favorable para las empresas concesionarias, sin duda. Pero yo no creo que el Estado esté en mejor posición de llevar a cabo el día a día de una cárcel. Más allá de la seguridad. Digo, lavandería, hacer almuerzo, la logística que implica una cárcel. Yo creo que hay que seguir apostando por un modelo mixto,
Y hay varias fórmulas. De hecho, en Chile mismo hay algunas cárceles que son de construcción privada, pero solo la construcción, pero la logística y la gestión de la cárcel la lleva Gendarmería, y otras que una parte de la gestión la lleva Gendarmería, e incluso uno podría pensar, yo no estoy de acuerdo, que la gestión y la seguridad la lleven un privado. Yo creo que es el escenario extremo que existe en otras partes del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, que tiene un sistema bastante decente, es así. Pero yo creo que estamos lejos de eso, pero sí yo creo que hay que más bien afinar los mecanismos regulatorios respecto a las concesionarias, pero yo no me atrevo a decir que el problema está necesariamente ahí. Ahora, mucho el incendio de San Miguel, por ejemplo, dicen que fue producto de esta relación con las concesionarias. ¿Por qué? Porque como existen estas multas autoimpuestas cuando ocurren hacinamientos, lo que ocurrió en ese minuto es que se deshacinó una cárcel concesionada y se llenó San Miguel, un módulo San Miguel que fue el que finalmente colapsó, y la lucha y el incendio que se generó fue en el contexto de una pelea por espacio. Eso es muy probable que haya sido así, y yo creo que eso nos alerta de alguna manera, pero de nuevo esto tiene que ver con cómo se afina un sistema más que echar por tierra realmente la regulación más que el modelo. Yo creo que es el detalle de la regulación. Las multas autoimpuestas son excesivas. Gendarmería gasta, o sea, el Estado de Chile gasta mucha plata en esas multas, pero yo no estoy seguro si un sistema enteramente público es capaz de hacer necesariamente mejor las cosas. Yo creo que igual el modelo concesionario, como alguna vez me dijo el gendarme, instaló la idea de estándar, un estándar de comida, un estándar de vestuario, un estándar de pieza, etcétera. Y eso también es de alguna manera entregar dignidad. Pablo, las últimas semanas hemos observado cómo el sistema judicial también entró dentro de la crisis de las instituciones ya de lleno. ¿Cómo crees que esto puede afectar la discusión que estamos teniendo sobre la política penitenciaria y, bueno, finalmente, quién va a la cárcel, quién no va a la cárcel? Si las cárceles están llenas de pobres es porque algo está pasando también. Chile particularmente, claro, en esa dimensión. ¿Cómo debiéramos abordar el problema de la confianza en la justicia? Algunas luces de eso, de lo que están hablando al menos en el Centro Justicia y Sociedad. Qué difícil. Es un tema complicado porque efectivamente estos casos han erosionado la poca confianza que había en el sistema. El Poder Judicial, la Fiscalía, siempre ya estaban bajo en las mediciones de confianza. Solo sobre los partidos políticos. Solo sobre los partidos políticos, efectivamente. Y muy por debajo de las policías, que claro, son las donde se mantiene el acervo de confianza, son las policías, pero Poder Judicial y Fiscalía están muy, muy bajo, y eso obviamente es muy crítico. Yo creo que lo que hemos sabido respecto al caso Penta, al rol que tuvieron fiscales y poderes políticos en ese entonces para que finalmente esto terminara en clases de ética, yo tengo la impresión que es devastador para el sistema. No lo puedo calificar de otra manera. Yo creo que es muy crítico, porque nos quedamos con esta idea de que la cárcel y el sistema solo funciona y solo castiga a los más pobres. Y eso parece estar más o menos demostrándose. Yo creo que el sistema de alguna manera va a revertir esto, y me parece que ya estamos viendo casos donde efectivamente está diciendo no me importa, por mucho poder que usted tenga, se va a ir a la prisión preventiva, que es lo que le pasó a Jadwe, el caso Hermosilla. Pero el problema es que el sistema no puede estar dando respuestas simbólicas. El sistema tiene que funcionar bien. Entonces, objetivamente hablando, uno no puede compensar un historial de discriminación en el sistema o de sesgo en el sistema
con un par de poderosos presos preventivos. El sistema tiene que funcionar bien y tiene que funcionar de manera racional. Entonces, la reflexión que hemos estado haciendo un poco es que estos eventos lo que hacen es que el sistema funcione mal. Más allá de cualquier otra consideración y más allá de que uno de repente pueda celebrar, esta persona al fin se fue alguien, jamás me pensé ver una persona así en la cárcel. Bueno, el sistema funciona mal. Porque el sistema no tiene que ser un sistema que iguale prisiones preventivas para ricos y pobres. Tiene que hacer de un sistema y del uso de la prisión preventiva, por ejemplo, de una última razón, el último recurso que el sistema tiene para resguardar los procesos penales, por ejemplo. Según lo que vi en algunas cifras, decían que solo 1/3 de los que están en prisión preventiva finalmente logran una condena. O sea, hay 2/3 que está ahí preso por injustamente. Digamos. Así es, y bueno, ahí está el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública que muestra con mucha evidencia la cantidad de errores que tiene el sistema y cómo falla el sistema. Generalmente falla en torno a personas más desprotegidas, más pobres. Entonces, yo creo que este es un problema grave, pero parte mucho antes también. Tiene que ver con cómo legislamos en torno a los delitos. El sistema penal, por decirlo así, parte en el Congreso, uno podría decir. Parte con lo que el Parlamento determina que va a ser delito. Sabemos que es el espacio donde se juegan los intereses para que ciertas cosas queden calificadas como delitos y otras queden fuera de delitos, para que unas se agraven y otras no se agraven. Toda la hiperprotección que tiene la propiedad privada en términos penal en Chile es absurdo en comparación con delitos como los homicidios, los abusos sexuales. Entonces, hay un espacio, creo yo, que se tiene que empezar a relegitimizar desde la configuración del Código Penal que tenemos, básicamente. Y en esa nueva configuración, creo yo, debiesen entrar fuertemente la idea de daño social. Es decir, el daño social como un indicador para ver qué vamos a castigar y qué no. Y yo creo que cuando miremos eso vamos a meter en este saco o vamos a agravar ciertas penalidades como los delitos económicos, medioambientales, corrupción, por ejemplo, corrupción, todos los que afectan a la confianza en las instituciones como el cohecho, etcétera, van a ser más graves. Entonces tenemos que balancear o equilibrar nuestro código penal. Nuestro código de delitos tiene que tener una mirada un poquito más racional para poder es un muy buen punto, sobre todo si consideramos que en el último tiempo el aumento exponencial que hay desde el 2020 en adelante, donde pasamos de 43.000, una cosa así, hasta llegar a 60.000 prácticamente. Si uno ve las cifras, te das cuenta que principalmente los que aumentan son delitos por drogas y robo. Sí. Y no es tanto homicidio ni violaciones, digamos, sí, hay como... digamos, sí se mantiene. Lo terrible es que los delitos sexuales se mantienen, incluso tienden a aumentar un poco, pero como estadística de quienes van a prisión por eso, fundamentalmente por drogas, y eso afecta fuertemente a mujeres en el norte, y por robo. Ni siquiera robo en lugar no habita, son robos menores, incluso. Hay gente que va a la cárcel por robarse una cuestión, un celular. Chile tiene una alta tasa de prisionización a nivel mundial, pero lo paradigmático es que lo tiene sobre todo en base a una población penal condenada por robo. Entonces viene de baja peligrosidad. En otros países tienen altas, pero tienen muchos homicidas, violadores, pero en Chile básicamente tenemos a ladrones, a personas que roban sin violencia incluso, y eso es totalmente irracional, porque la cárcel debe estar reservada para los casos más peligrosos. Y claro, lo que sí estamos haciendo es aumentar eso y estamos aumentando la cantidad de personas que están condenadas por ley de drogas, ley 20.000, que afecta especialmente de peor manera a mujeres y cada vez más a migrantes. Por microtráfico o alguna otra de los tipos parecidos al microtráfico, pero sobre todo a mujeres y a migrantes. En el norte se está llenando de personas extranjeras que ni siquiera tienen residencia en Chile, es decir, que fueron tomadas presas en frontera. Por lo tanto, tenemos un sistema muy recargado
con un nivel de complejidad muy bajo todavía. Y eso es bastante absurdo y debiésemos tener los medios, buscar las legislaciones que nos permitan que esas personas que son de baja complejidad sean condenadas con sistemas en libertad, porque la evidencia muestra que las condenas bajo mismas personas, mismas condiciones, mismas características, condenadas a privación de libertad o en libertad, los resultados son muy disímiles y son mucho mejores las condenas en libertad, porque permiten rehacer la vida como muchas personas quieren. Si sabemos también, y este es un dato muy clásico en la criminología, que la gran mayoría de las personas, el 80% de las personas solo van a cometer, son personas que cometen una vez un delito o 2 veces un delito. Solo un 20% son personas persistentes. Pero en el sistema penal tenemos a personas que probablemente nunca más van a cometer el delito que cometieron. Y eso es un mal indicador de nuestro funcionamiento. Pablo, para ir terminando, ¿en qué crees que va a terminar esto de la cárcel de alta seguridad? La verdad es que no sé bien en qué va. Yo tenía la impresión que partimos con una gran cárcel. Ahora estamos hablando de un par de módulos extras. No tenemos claro dónde. Seguro que no va a ser en Santiago. Seguro el nuevo que no alcalde ya dijo que no quería. Va a ser difícil. Con el nuevo alcalde probablemente se va a poner con todo, pero yo creo que esto también ha ocurrido porque la necesidad de una cárcel de máxima seguridad no está del todo claro para Chile. Yo creo que es importante saber cuál es realmente la cantidad de personas que corresponden a grandes líderes de bandas transnacionales de alta complejidad para saber cuántas plazas más necesitamos, y eso no está justificado. Si no, va a ocurrir lo que la evidencia muestra ocurre en muchas otras partes, que estas cárceles terminan siendo usadas como cárceles de castigo para aislar a gente, como formas de represalia o como formas de cuidar a algunas personas, pero que sabemos que la aislación social también es una forma de tortura. Esto se ha dicho a nivel internacional repetidas veces, y para ocupar las plazas que no están disponibles en el sistema tradicional. La pueden terminar saturando igual después. Claro. Se termina saturando con las personas que no debiesen estar ahí, y eso es lo que muestra consistentemente la literatura. Entonces yo creo que no es una medida que esté del todo clara. Creo que por el contrario tenemos que tener cárceles de menor seguridad que permitan la reinserción social de personas que están en el sistema, que son primerizas y que están mezcladas con personas mucho más complejas dentro del sistema. Bueno, sin duda nos queda mucho que discutir sobre esto. Esperemos que tenga un nuevo cauce la discusión también, porque parece estar a contrasentido de lo que se sabe en el mundo universitario, de lo que se sabe en el mundo de los especialistas. Sí. Parece que estamos completamente en el otro sentido. Entonces hay que hacer fuerza porque ingrese la racionalidad en esto. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos, y muchas gracias, seguiremos invitando a estas reflexiones. Encantado. Gracias a ustedes.